Continuamos en Sur FM, la radio del sur, 10 y 23 minutos de la mañana. Y conmigo, a mi izquierda en el día de hoy, para mí todo un placer tenerlo aquí. Él es Marcelo Carboni. ¿Qué tal? Buenos días. David, ¿cómo te va? Buen día. Muchas gracias por invitarme a la radio. Un saludo a toda la gente de Morrojable, de Pájara, que apoyan esta radio. Con solo escucharlo, verlo en internet, ayudamos a que la radio exista y que tengamos una radio propia en Fuerteventura. Bueno, Marcelo, te hemos invitado sobre todo para desentrañar un poquito la pedazo de obra que has realizado, porque me lo terminé anoche de leer y para mí es un orgullo, porque claro, una persona que viene de fuera se ha integrado muy bien aquí a este municipio, a Pájara, que haga un libro recordando una inolvidable noche en la pared de fútbol, en la pared cuando vino el Real Madrid. Es decir, no sé cómo se te ocurrió esta idea. Primero diría que Erasmo decía que somos ciudadanos del mundo, o sea que no vengo Total, sí, cierto. Somos de todos lados, o por lo menos hay que intentarlo. Luego, el libro, por supuesto, cuando llegué a esta isla, yo me acuerdo, conocí la isla en el año 2004, tenía que trabajar en el Robinson Skinso, y eso fue en el 2004. El partido de fútbol del Madrid en Pájara fue en el 2001, hacía muy poquito que había pasado, y me entero que había pasado, que el Real Madrid había estado en Fuerteventura, cosa que me llamó mucho la atención. Y ya entonces dije, qué lindo sería hacer un libro recordando el paso del Madrid por Pájara, ¿no? Porque habrá sido, pensaba en ese momento, una cosa increíble. Por los testimonios que logré obtener en el libro, sí, fue algo increíble y bueno, hoy por suerte pude lograr hacer este libro, que es mi cuarto libro, y estoy muy contento del resultado. Sé que lo leíste. Sí. Y ya que vos me digas que te gustó y que ya para mí es un honor, porque la verdad que vos sos de aquí. La mejor crítica es de la gente que nació aquí, que nació en Canarias, y bueno, estoy muy contento con el resultado del libro. Bueno, te comentaba fuera de antena que, claro, evidentemente el libro se basa en ese partido inolvidable en el Real Madrid. Incluso mi abuela María, mi abuelo Benito, como yo les llamo cariñosamente, participaron y es decir, hasta me emocioné como cuando María habla de que era como si le hubieran quitado un hijo cuando cambió el nombre de la pared a Playa de Jandía, ¿no? El testimonio de tus abuelos, como tú le dices, para mí fue fabuloso, porque evidentemente ellos, además de hablar de lo deportivo, hablan de lo emocional que fue todo eso, todos esos años, el surgimiento del club, el día del partido y lo posterior, ¿no? Que para ellos obviamente fue algo un poco traumático. Así que sí, evidentemente es un gran testimonio y lo mejor del libro es eso. El libro, si, bueno, vos lo leíste, para mí tiene dos partes. La primera parte del libro sería una reseña histórica a través de los medios de comunicación de cómo fueron los días previos al partido, porque el Pájara Playas estaba muy mal en esa época en la clasificación. Sí. Venía una etapa muy, muy triste que estaban abajo, sí, en resultados, y le tocaba el sorteo del Madrid. Entonces, bueno, un poco para ver cómo llegó el Playas a ese partido, hice una reseña periodística de todos los días anteriores al partido, lo que sucedió durante el día del partido y lo que sucedió, las repercusiones del partido. La segunda parte, que es la que más me gusta, es la de los testimonios. Los testimonios de la gente que estuvo en el partido, que fue parte de esa noche inolvidable. Y bueno, para mí es la mejor parte del libro, porque bueno, habla la gente, como diría Voltaire en su momento, la verdadera historia es la de la gente. No el rey que hizo la pirámide, sino la gente que hizo las pirámides. Y Walter Benjamin, por ejemplo, decía lo mismo: redimir a la gente que es la que crea la historia, no a los que conocemos la historia oficial. Y esto es un poco lo mismo. En los diarios salió lo que pasó en el partido, pero no sabemos lo que sintió la gente. Y hoy creo que en este humilde libro hay testimonio de gente que da su opinión, y me encanta porque la gente opina, recuerda a veces un poco con la deformidad del tiempo, el tiempo deforma un poco los recuerdos, pero así todo me parece
un gran testimonio, un gran recuerdo histórico. ¿Rescatas la entrevista que le realizábamos a Toni Kroos allá por el año 2019, cuando comenzamos esta emisora, que hacemos la sesión ¿Qué fue de? Y habla Toni Kroos, que recuerda perfectamente cómo fue ese partido, que venían renqueantes en la clasificación y demás, pero que era una ilusión tremenda, ¿no? Incluso también en el libro se habla de que la exageración de la entrada, que eran 10.000 pesetas para los nuevos socios y 5.000 para los socios, ¿no? Que aparentemente era un pastón en ese momento. Sí. No vivía en España en ese momento. Sí, 10.000 pesetas. Fueron los últimos 3 meses de peseta, porque en cuanto empezó el 2002 pasaron al euro. Pero bueno, como yo no vivía, me guío por lo que dice la gente, que era muy cara la entrada. Y incluso hay gente que dicen que no fue por el valor del precio de la entrada, pero bueno, así es, tal cual. Y el reportaje que le hiciste a Toni Kroos me encantó. El reportaje es mucho más largo. Sí. Solo cogí la parte que se habla del partido del Madrid con el Playa de Jandía aquí, que recordamos fue el día 10 de octubre del 2001. Correcto. También en el propio libro se habla del homenaje que se le realizó al Real Madrid en una de las playas, creo recordar, en Costa Calma, creo también recordar. Se habla en el propio libro, creo que lo habla un fanático, Alfredo creo que también se llamaba, un fanático del Real Madrid, ¿no? Sí, Alfredo fue el primero que me dijo, yo por supuesto no lo sabía, él se acordaba, después haciendo una pequeña investigación de la prensa, se dice también que el Pájara en general, ya sea el club como las autoridades políticas de ese momento, homenajearon al Madrid, que en ese momento cumplía 100 años, hicieron un enorme número 100 en la playa, con tractores y demás, y bueno, ahí hay fotos en la prensa, hay fotos de ese número 100 gigante, que finalmente aparentemente no fue al Guinness, porque la idea era que sea un premio Guinness, pero no sé cómo terminó eso. Aparentemente no se lo dieron. Habla también en el libro Lázaro Cabrera, habla Ramón Carmelo, se nombra también a Vicente Barceló, se nombran muchísimas personas, ¿no? Sí, gente que estuvo en las tribunas y gente que fue parte del club. Son grandes testimonios, como habrás visto cuando lo leíste. Para mí es muy importante que el presidente de ese momento me haya dado su testimonio. Me parece, dijo cosas que la verdad que yo creo que son muy gráficas para el que lee el libro, y que mejor que el presidente del club para un poco para ver todo aquello que no ve la gente en general cuando va a un partido de fútbol, o incluso la gente que está en prensa. Estas cosas que me dijo don Lázaro me parece que fueron grandes testimonios, sí, la verdad que sí. Alejandro González, Guillermo Díaz, personas cercanas, personas de aquí del pueblo que vivieron esa noche. Me acuerdo ahora mismo de Guillermo Díaz, que no recordaba mucho ese partido, pero evidentemente te sirvió también para que gráficamente tuviste también esas fotos. Además de su testimonio, un poco que no se acordaba muy bien. Después se ponen a hablar y van recordando, porque pasa eso. Me dio unas fotografías que sacó él en ese momento, creo que eran cámaras de fotos, no eran digitales, supongo que será con el famoso carrete que llevan las máquinas de fotografía de entonces, y me encantó porque son fotos inéditas, o sea, son fotos que no salió en ningún medio de prensa y me las cedió para el libro. ¿Sí? Igual que casi todos me ayudaron con alguna fotito para decorar un poco el libro. Luego también preguntabas, que también te lo decía, la última pregunta que le realizas a todos es que si se volvería a repetir, si el Madrid volvería a venir aquí a Pájaro, a Fuerteventura, y yo te traslado la pregunta a ti ahora como entrevistador, ¿no? ¿Tú crees que vendría el Real Madrid? A mí se me hace difícil creer, fácil creer en este caso, de que vayan a venir aquí a Pájara, a Fuerteventura en general, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que 20 años atrás todavía no había este mercantilismo futbolero que hay hoy día, donde un jugador, además de cobrar todo lo que cobran millones y millones, tienen contratos con empresas de perfumes, de shampoo, o sea, de la publicidad es increíble, la pasta que le entra a esta gente. Y joderse una pierna en un campo de césped artificial, yo creo que hoy se lo pensarían mucho. Ojalá yo me perdí ese partido por 3 años, hoy si viniera al Madrid,
por supuesto que iría a verlo, y obviamente estaría del lado del equipo local, ¿no? O sea, yo, para empezar, yo no soy madridista, pero aunque lo fuese, yo quisiera que gane un equipo de aquí de Fuerteventura. Y se me hace, bueno, yo creo que no vendrían. Y si vienen, vendrían con jugadores, por supuesto, de poco renombre conocidos, jugadores de la tercera, jugadores de menor categoría. Es mi opinión, ojalá me equivoque. Si algún día tiene que venir Madrid a jugar acá, que vengan con las estrellas, como vino esa vez, con nada más ni nada menos que Zidane, que incluso la gente que no lo recordaba, Zidane debuta en una Copa del Rey en Pájara. Ese día debutaba Zinedine Zidane en una Copa del Rey, cosa que es un dato histórico para mí muy importante. Bueno, otro de los testimonios también importantes que estoy recordando es el de Agapito, que era el capitán del Playa de Jandía, ¿no? Te iba a decir, creo que uno de los grandes testimonios es el de Agapito, defensor de aquel equipo del Playas. Se prestó enseguida cuando le dije que él vive en Corralejos, bajó justo un fin de semana aquí a Morro. Él es de Morro, pero bueno, vive en Corralejo, en el norte, y su testimonio me pareció maravilloso porque él estuvo ahí jugando con Zidane, nada más ni nada menos, fue un jugador de ese partido, fue el capitán, y él lo recuerda como algo para él sublime, cosa que no lo entiendo, porque para mí lo hubiese sido también, jugar frente a Zidane. Él siempre dice que a él le encanta que cuando se recuerda ese partido en la prensa sale la foto donde está él marcándolo. Sí, sí. Entonces dice, el que está al lado de Zidane soy yo. Un fenómeno. No, la verdad que son grandes recuerdos cuando empieza uno a leer y demás, sobre todo el testimonio de Lázaro Cabrera, en la cual engrandece la figura del Playa de Jandía, porque es verdad, es cierto, fue un club con 1.200 fichas federativas, niños que no estaban en la calle, que se hacían muchísimas cosas, que a lo mejor tiene una parte oscura, la parte del Pájara Playa de Jandía, al igual que todas las historias, ¿no? Pero quizás nos tenemos que quedar con esa historia, esa parte de que fue bonito, es decir, el Playa de Jandía. El error quizás, que también lo dice Benito, si ustedes lo sacan de la pared y va a Costa Calma, el equipo va a morir, ¿no? Lo dijo aparentemente Benito, sí, antes de que suceda, sí. Un poco pasó así, ¿no? Desgraciadamente. Y sí, es una pena no tener hoy un club que pueda tener la posibilidad de jugar, no digo en primera, pero una Copa del Rey, podría ser tranquilamente, pero bueno, las circunstancias se dieron así. La idea del libro no era hablar del club en sí, mucho menos de la parte política del club. Sí, claro. La idea del libro obviamente es el partido en sí, esa noche inolvidable, y bueno, si algún testimonio habla un poquito del tema que tiene que ver con el club, ya eso es del testimonio de esa persona que lo tengo que decir, lo digo en el libro. Primero que nada, yo totalmente agradecido a todos los que me apoyaron con sus testimonios, o como tú, por ejemplo, con esta difusión. Gente que apoyó y que me ayudó a que este libro sea realidad, y los testimonios de la gente que lo hizo de manera amorosa, de manera sin ningún tipo de interés de ningún tipo, y bueno, gracias a eso yo creo que la segunda parte del libro, que son los testimonios, hace que este libro me dé orgullo. La verdad que yo creo que te puedes sentir orgulloso, porque la verdad que has reflejado fielmente lo que vivió la gente y lo que pasó allí. Incluso, como bien comentabas antes, al principio del propio libro haces una recopilación de toda la prensa, lo que se dijo en su momento. Me imagino que eso te llevó tiempo de recopilarlo, ¿no? Sí, estuve recopilando, me ayudó el archivo que tiene la biblioteca de Puerto Rosario. Estuve viendo la biblioteca de Gran Canaria, la municipal de Gran Canaria, y un poco por internet, y todo eso, bueno, me dio más o menos la posibilidad de ir poniéndolo de manera cronológica para que se sepa qué decía la prensa todos los días previos al partido, lo que se dijo durante el partido, al otro día del partido, y las repercusiones. Por ejemplo, inclusive tu reportaje a Tony Cruz es una repercusión a casi 20 años pasado el partido, y sin embargo también es muy gráfico y muy interesante, porque claro, es el recuerdo de alguien que estuvo ahí también como técnico, nada más ni nada menos. Me hubiese encantado, estuve tratando de buscar el teléfono de Tony Cruz para ver si lo podía entrevistar, pero no, me fue imposible. Pero bueno, si algún día hay una segunda edición... Yo lo tengo aquí.
Bueno, ¿ves? No lo sabía. Yo lo tengo aquí. Si algún día hay una segunda edición, tengo que poner mucho más testimonio. Me encantaría de Tony Cruz y de otra gente importante de Tony la Cruz, isla. Minguito, Raúl Benítez. Benítez también traté de buscarlo, le mandé un mail, no sé si ese mail era viejo, no lo contestó, pero bueno. Él tiene el partido que lo en DVD también. ¿Eh? Él tiene el partido en DVD. Claro, eso es otro tema, ¿no? No hay en internet, busqué por todos lados, a veces había que sea un pedacito de ese partido en video. Sería bueno hablar con Raúl Benítez para que nos Y eso, poder tener ese eso partido. Es algo que me hubiese encantado tener imágenes en video de esa noche y no hubo manera, no hay nada de eso, desgraciadamente. Hay un partido, por ejemplo, del Madrid que jugó en Lanzarote el año Sí. anterior, creo que el partido anterior, o bueno, no me acuerdo bien, pero hay imágenes en YouTube del Real Madrid contra el Lanzarote, en Lanzarote, pero ese partido de aquí de Pájara no lo tenemos desgraciadamente en video. Ojalá algún día se pueda hacer público. A mí me hizo gracia el hijo, creo que fue de Alejandro, que subió a la guagua y le firmó Zinedine Zidane, le firmó un autógrafo. Sí, lo dejaron subir a la guagua y bueno, le pedí si podía conseguir ese autógrafo para ponerlo en la parte de atrás del libro con las fotografías y demás. No hubo caso, no lo consiguió porque imagínate, poca gente como yo que guarda todo. Yo tengo cosas guardadas de cuando tenía 20 años y la gente suele mudarse esto que lo otro y van perdiendo las cosas. Incluso Guille consiguió esas fotografías por suerte, porque claro, él tampoco se acordaba dónde estaban, o sea, al final las consiguió y me las pudo dar para poner el libro. Hay dos frases de Benito Alonso, en la cual dice, una de ellas dice que cuando subió la guagua del Real Madrid, las del Playa los hicieron quedarse abajo para que fueran caminando, y le decía a Vicente Barceló que ellos eran iguales, ¿no? Esas cosas no están en ningún libro de historia, en ningún periódico, en ningún lado. Está aquí. Son detalles que te da la gente que estuvo ese día ahí, y cuando me contó eso dije, esto es genial, porque esto no está en ningún lado, ¿no? Y cómo se hace ese tipo de distinciones, ¿no? Porque es el Madrid, subieron los señores en la guagua, y los pobres jugadores del Playa tuvieron que subir caminando. Es un poco la parte de esta historia de la humanidad, ¿no? El poder tiene privilegios y los demás aquí estamos, tratando de ir por la vida lo mejor posible, sin todos esos privilegios. En este caso es un claro ejemplo de privilegio, ¿no? O sea, y me imagino que inclusive la seguridad ese día habrá sido todo para el Madrid, y andás a ver si habrán cuidado los jugadores del Playas ese día, pero bueno, es parte de la vida eso. Otra de las también frases es que cuando fueron a despedir a los jugadores del Real Madrid, le dijo, creo que fue el de la guagua, que un jugador del Madrid valía más que todos los del Playa de Jandía, lo cual le dijeron, no, a lo mejor más caro, pero son personas iguales, ¿no? Qué respuesta maravillosa. Total. Qué respuesta maravillosa cuando le dice, sí, saldrá más caro, pero somos todos iguales. Que fue fabulosa esa respuesta, fue la que hay que dar. Totalmente, de verdad, Marcelo, yo encantado de tenerte aquí, encantado de tener este libro, y también hay que decirle a la gente que va a comenzar en Facebook, porque en Radio Se Pasó, un espacio tuyo al cual te voy a decir que nombres el nombre del espacio, porque claro, muchas veces yo me lío, yo digo, de Canarias para Canarias, y no es de Canarias para Canarias. Acá el amigo David me dio la oportunidad el año pasado de hacer, bueno, yo ya hice un programa de radio de música. Sí. Hice 50 programas de un programa de música. Eso ya fue en la pandemia, me acuerdo cuando Sí. te conocí, ¿te acordás? Total. Estaba solito acá en esta radio, Sí, señor. volvías a la radio. Sí, señor. Y David me dio esa gran oportunidad que siempre se la voy a agradecer, de tener un programa de radio, y luego de ese programa hice un impasse y le propuse hacer un programa de historia, si se quiere, biográfico, de gente que vivió en Canarias, digamos, que es de afuera de Canarias y estuvo aquí en Canarias por alguna circunstancia, por ejemplo Unamuno, por ejemplo Agatha Christie, y de gente que nació en Canarias. Y ese programa se llama De Canarias y en Canarias, son 10 capítulos nada más, y hay un capítulo número 11 que es sorpresa, que no lo vamos a decir, que solamente lo sabe David, y que calculo que para marzo, ¿no? Saldrá, más o menos. Podremos ponerlo al aire. Ese capítulo va a ser extenso, porque todos los capítulos son de media hora más o menos, son para no agobiar a la gente con biografías y demás. El primer capítulo que vamos a volver a reeditar, porque esta es una reedición del programa, ¿no? Hacemos una reedición del programa, y el primer capítulo es de la poeta Josefina Pla, que bueno,
que fue de aquí de Fuerteventura, o sea, nació en la isla de Lobos. Para mí fue averiguar sobre su vida, fue algo fabuloso, porque yo tenía un libro de ella que me habían regalado, no me acuerdo cómo llegó ese libro a mí, y me acuerdo que yo decía, no puedo creer que libro de poesía de Josefina Pla. Y cuando me enteré que había nacido en Fuerteventura, en la isla del Lobo, me pareció increíble, ¿no? Y bueno, ese primer capítulo de Josefina Pla, ¿cuándo va a salir? El día jueves. Este jueves, a las 11 de la mañana. El jueves a las 11 de la mañana, entonces en Sur FM, quien quiera saber un poquito de Josefina Pla, nuestra poetisa majorera, aquí en Sur FM lo podemos escuchar. De esa biografía solamente me llamó mucho la atención, creo que está al final del programa. Ella, bueno, vivió la mayor parte de su vida, no sé si tú sabías, en Paraguay. Ella nació aquí, pero por los avatares de la vida hizo que toda su fama literaria sea en Paraguay. Ella siempre decía que tenía 3 patrias, una era Paraguay, otra era España y su tercer patria era Canarias. Pero ella creía, claro, no, estamos hablando de fines, o sea, el siglo pasado, ¿no? Ella siempre creyó que había nacido en Lanzarote. Ella no sabía que había nacido acá en Fuerteventura. ¿Ah, no? Increíble, fue increíble. Y esto se debe a que hay una licenciada en literatura en Gran Canaria que estudia la obra de Josefina Pla, es una gran conocedora de su obra, y por supuesto quiso conocerla en persona. Ya era viejita, vivía en Paraguay, y ella se fue a Paraguay a conocerla, y fue con un acta que esta mujer, esta licenciada en literatura, había conseguido un acta de nacimiento. No sé dónde lo consiguió, no me acuerdo, ahora no me acuerdo bien dónde lo consiguió, pero consiguió un acta de nacimiento de Josefina Pla que fue en Fuerteventura. Y se lo muestra, estamos hablando de Josefina Pla ya anciana casi en Paraguay. Y ella dice, hostia, yo pensé que había nacido en Lanzarote, no lo sabía. O sea, toda su vida pensó que había nacido en Lanzarote. Eso es una cosa que me encantó de esta historia de esta mujer. Y bueno, nada, espero que lo escuchen, y espero que les guste sobre todas las cosas. Y bueno, yo no veo la hora en realidad que se dé el capítulo número 11, pero bueno, no puedo decir nada. Lo reeditamos sobre todo por lo que te comentaba esta mañana, que nosotros hacemos radio y televisión a la vez. Entonces, como este programa no se hizo en Facebook, y me parece una idea muy buena la de Marcelo, porque claro, muchas veces no estudiamos nuestra historia. Me refiero en Canarias, nosotros los canarios no estudiamos nuestra historia, no estudiamos absolutamente nada de nuestros antepasados, no estudiamos nada de nuestra vida, ¿no? Joder, y acá en Canarias tienen unos personajes históricos que, bueno, algunos están en los episodios que yo he donado a tu radio, pero hay muchos más. Se puede hacer un programa de personalidades de Canarias, nacidas en Canarias inclusive, que son fabulosos. Bueno, no voy a hablar de los programas porque, bueno, irán sucediendo, pero bueno, al que le guste un poquito la historia y a alguno que le guste un poquito conocer de su propia historia, en este caso la historia canaria, puede ser que le guste el programa de Canarias y en Canarias, David. De Canarias y en Canarias, y para el mundo. Quiero aclarar, siempre agradecido al capo de la radio. Yo acá a David le digo capo de la radio de manera amistosa, como siempre, y siempre tengo que agradecer que no solo que sea un amigo, sino que peleé por este espacio, peleé por la radio y si se quiere está peleando por la cultura, que en realidad a mí es lo único que me importa, la cultura. La cultura, que la verdad, la cultura como siempre no ocupa lugar, de verdad. Muchísimas gracias, Marcelo, de verdad. David, gracias. Como siempre, gracias a vos, gracias a todos los que escuchan la radio. Vamos a hacer un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con más protagonistas en el día de hoy, ese espacio del Ayuntamiento de Pájara Informa. No te vayas, hasta ahora.